Bueno, buenas tardes, tardes buenas. ¿Algún buenas tardes para que pueda ver si hay sonido? Si hay retorno de Hola, sonido. profe. Gracias. Ahí está. Tengo retorno de sonido. Muy bien. Perfectus. ¿Está? Bueno. Estábamos hablando nosotros sobre la gota que derramó el vaso. Sobre gota. Bueno, y nada, estábamos contando cuál era el mecanismo. Creo que habíamos hablado sobre algunas cosas como que es el aumento es decir, o aumentamos la producción o disminuimos la excreción, serían las causas por las cuales se produce la hiperuricemia, y la hiperuricemia conduce entonces a la gota, y habíamos dicho que la gota traía como consecuencia la posibilidad de manifestaciones, y habíamos dicho cómo se manifestaba, y habíamos dicho que había una gota primero como asintomática, y después podía haber eh, eh, una gota eh, una gota intercrítica, es decir, una gota asintomática, luego los accesos de gota, luego la gota intercrítica, y luego la gota atofasia, que corresponde al tofo, que era la manifestación específica del proceso inflamatorio gotoso en algunas articulaciones, como puede ser la articulación entre el primer metacarpiano y en la primera falange, o sea, la articulación entre la primera falange y el primer metacarpiano, o sea, primer metacarpiano, primer dedo, y la primera falange del primer dedo, o sea, la articulación metatarsiano. La articulación metatarsofalángica del primer dedo del pie es un lugar común donde se produce la inflamación gotosa. Es decir, el dedo gordo, el hallux, se inflama en la articulación metatarsofalángica, eso se le llama tofo, y el tofo suele ser una manifestación de acumulación de ácido úrico. ¿Es el único lugar donde se produce la acumulación de ácido úrico y produce el tofo? No, ese es el más común. Y lo que decía es que cuando, o sea, la hiperuricemia sin síntomas es un principio, por supuesto. Después tenemos los accesos agudos. Después la gota intercrítica, que es el periodo, es la secuencia de accesos agudos con accesos donde no hay síntomas. Y luego, cuando se desarrolla la gota atofasia, es decir, la capacidad de acumulación en articulaciones, formando ese tofo, ya estamos hablando de una gota que ya está desarrollada en el tiempo. Y esa gota atofasia puede manifestarse en cualquier articulación. Generalmente son articulaciones pequeñas las que lo muestran, pero esa acumulación y ese proceso inflamatorio, pero puede darse en cualquier articulación. Y una de las más comunes, decía, era la metatarsofalángica del primer dedo del pie. ¿Está bien? A eso se le llama tofo. Y eso no es nada raro en un tofo gotoso. Bueno, la cuestión es que es una cuestión, es un proceso inflamatorio muy doloroso, que aparece de forma espontánea y rápida, que en general viene asociado con hiperuricemia y con una gota ya de larga evolución. Bueno, entonces tengo el tofo. Ahora, el ácido úrico, ¿el único lugar donde se acumula es en las articulaciones? No, se puede acumular en cualquier sitio. En los riñones, se puede acumular en los músculos, se puede acumular en vísceras, es decir, se puede acumular en todos lados. ¿De acuerdo? El hecho de que la gota atofasia, que el tofo sea la manifestación más significativa, no quiere decir que no se puede acumular en otros lados. Ahora, ¿cuál es la consecuencia? Entonces, la gota es eso, ¿no es cierto? Es esa, con sus manifestaciones y todo. Ahora, ¿qué puede pasar con un paciente que tiene
gota, cuáles son o sea, a qué puede llevar la gota, en qué consiste tener gota, porque tengo ácido úrico alto y alguna articulación se me inflama cada tanto. ¿Tiene eso algún tipo de consecuencia? Sí, tiene consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia consiste en que hay complicaciones de la gota. ¿Y en qué consisten las complicaciones de la gota? Las complicaciones de la gota consisten en daño renal, es decir, el riñón se daña por depósito de cristales de ácido úrico, y la nefrolitiasis es la otra consecuencia de la gota, es decir, los cálculos de ácido úrico, como vimos cuando vimos cálculos. ¿Bien? O sea que el ácido úrico en la sangre no es una buena. Los excesos de ácido úrico no son buenos, pero no exactamente porque haya una artritis en un momento determinado, sino porque pueden haber alteraciones renales a largo plazo, y articulares, se dañan las articulaciones a largo plazo. O sea que los problemas básicos más importantes de la hiperuricemia a largo plazo y las litiasis son la insuficiencia renal, las litiasis renales y los daños articulares. Esas serían las complicaciones o los motivos por los cuales no queremos el ácido úrico alto en el cuerpo. Entonces, bueno, nada. Por eso les cuento sobre la gota, pero ustedes me dicen, bueno, ¿qué tiene que ver la gota con la nutrición? Bueno, en ese sentido, nosotros decimos, bueno, primero, por un lado, las concentraciones de ácido úrico de la sangre no son estrictamente, digamos así, vamos a decirlo así, los aumentos de las concentraciones de ácido úrico no son directamente proporcionales a la ingesta del mismo. Quiere decir que si uno come ácido úrico con la comida, eso no es garantía de que vaya a desarrollar una gota. ¿Está bien? De hecho, se calcula que entre un 5 y un 15% es el aumento del ácido úrico en la sangre cuando uno come comidas ricas en purinas. Es decir, cuando uno come comidas ricas en purinas, el aumento del ácido úrico no es lo suficientemente significativo. O sea que si una persona tiene, por ejemplo, su ácido úrico de 4 o de 3 miligramos por cada 100 mililitros, o 3 miligramos por ciento, 3 miligramos por ciento, y come purinas, el aumento de su ácido úrico puede ser de alrededor de un 10%, entre un 5 y un 15, o sea, un 10%, o sea que de 3 a una persona se le puede ir a 3.3 el ácido úrico, digamos. O sea que no tiene relevancia significativa. Aún así, si bien no tiene relevancia en el aumento directo del ácido úrico, sí tiene relevancia la restricción de ácido úrico en el descenso. ¿Cómo es eso? Claro. Si una persona tiene alto el ácido úrico y yo le restrinjo el ácido úrico por vía, le restrinjo, las purinas por vía oral, que son las que van a dar origen al ácido úrico, yo restrinjo las purinas por vía oral a una persona que tiene el ácido úrico alto, eso favorece el descenso del ácido úrico. ¿Por qué? Porque favorece la excreción del ácido úrico urinario. Entonces, si bien el aumento de las purinas no me favorece la no aparición de la hiperuricemia, cuando la hiperuricemia existe, el descenso de la purina podría tener un papel en descender o ayudar a que desciendan ese ácido úrico, esos valores de ácido úrico en la sangre. O sea que, bueno, ahí tengo motivos por los cuales puedo utilizar el ácido úrico como una cuestión, o puedo interesarme por el ácido úrico en una cuestión dietaria. Respecto de eso, hay que aclarar que si bien las purinas, que son las que van a dar origen al ácido úrico, tendrían importancia en la dieta, ojo, porque también en la dieta se ha mostrado que la restricción calórica moderada y la restricción de hidrato de carbono de forma moderada, ¿está bien? Con un incremento leve de proteína y de grasa insaturada, puede ayudar a que los episodios de gota se espacien más. O sea, estamos hablando moderar la cantidad de calorías, reducirla un poco,
de moderar la cantidad de glúcido y aumentar un poquitito la proteína. Dentro de las grasas manejarse con las insaturadas, y eso por ahí mejoraría un poco la posibilidad de tener menos accesos de gota, menos acceso de gota aguda y mejorar la hiperuricemia. O sea que si bien decíamos las purinas pueden jugar un papel en disminuir el ácido úrico, no necesariamente en aumentarlo mucho, tener en cuenta que la disminución de las calorías y de los glúcidos podrían también jugar un papel interesante a la hora de evaluar la reducción del ácido úrico, o por lo menos la aparición de la sintomatología relacionada con su depósito. Bien, entonces, esto por un lado. Por otro lado, uno dice, bueno, entonces restrinjo las calorías, disminuyo un poco los hidratos de carbono, subo un poco la proteína, pongo grasa insaturada. Si aumento la proteína, ¿la puedo aumentar mucho? No, ojo, no puedes aumentar mucho la proteína para un paciente que tiene hiperuricemia. ¿Por qué? Porque el aumento de proteína acidifica la orina, y la orina acidificada aumenta las posibilidades de que precipite el ácido úrico en la orina, y entonces está bien, puedo por ahí mejorar un poco la hiperuricemia, pero le genero cálculos al paciente. Entonces, ojo con la ingesta de proteína y la aparición de manifestaciones gotosas, porque uno dice, bueno, uno dice, bueno, que vos me dijiste antes, cuando hablamos en el primer momento de gota, hace una semana atrás, dijiste que las proteínas no tenían que ver con el ácido úrico, con el aumento del ácido úrico o no. No, ya sé, no tienen que ver la proteína en sí, en el sentido que no es el metabolismo de la proteína el problema en particular. Pero, ojo, porque el aumento de proteína significativo puede hacer que se produzca una competencia, no una competencia, perdón, una precipitación en una orina que esté más ácida por aumento del consumo de proteína. Entonces, bueno, aumentar un poquito la proteína no es un tema malo, pero ojo, porque no hay que aumentarla mucho. Entonces, ingesta de proteína moderada, un poquito más alta, disminución leve del glúcido, restricción calórica moderada, son cosas que pueden mejorar el metabolismo de las purinas. Y después, ¿qué alimentos tienen purinas y cuáles no? O sea, ¿qué alimentos pueden ser ricos en purina? ¿Y para qué esto? Bueno, para que cuando el paciente tiene el ácido úrico alto, yo le restringo los alimentos con purina, y entonces las purinas, si bien no aumentaban comiéndolas, no aumentaban en gran cantidad el ácido úrico, sí, cuando las disminuyo me pueden ayudar a disminuir el ácido úrico. Entonces, tengo en cuenta cuáles son los alimentos más ricos en purina. ¿Y cuáles son los alimentos más ricos en purina? ¿Sabe alguien qué alimentos tienen purinas? A ver, escucho. Cri, cri. ¿Se escucha? ¿Hola? ¿Algún hola? Necesito un hola para saber si están vivas. Hola, profesor. Ah, están vivas. Estamos vivos. Gracias. Alimentos ricos en purinas. Muy bien. Cuando uno piensa en alimentos ricos en purina, tiene que pensar en que esta artritis se llamaba la artritis de los reyes. La artritis de los reyes. O sea que, digamos que las harinas en general no tienen gran cantidad de purinas. Porque los reyes, bueno, comían harinas, pero ¿comían qué comían los reyes? Comían cosas que no comía el resto de la gente. Entonces, carne. ¿Cuál carne? La carne, especialmente los extractos cárnicos. En general, la carne común de vaca no es tanto problema, pero sí las carnes de perdiz, la carne carnes, digamos, diferentes, como pueden ser, por ejemplo, carnes de cordero, carnes de ciervo, es decir, carnes no habituales, de jabalí, son las carnes que sí tienen gran cantidad de purinas. Después las vísceras tienen gran cantidad de purinas, la víscera.
algunos pescados, especialmente los que van a las latas, ¿no? Como las anchoas, las sardinas, la caballa, son pescados que suelen tener bastantes purinas. Algunas legumbres tienen cantidades significativas de purina, ¿no es cierto? Entonces, los productos del mar tienen gran cantidad de purinas, los fiambres tienen gran cantidad de purinas. O sea que tenemos alimentos muy ricos en purina, que son estos que les cuento. Alimentos que tienen mucha purina. Después hay algunos que tienen un poco menos, como puede ser el pato, el pollo, el cerdo, tienen un poco menos, pero también tienen. Y alimentos que no tienen purinas, bueno, las pastas, los cereales, la papa, la mayoría de las frutas y verduras no tienen, el huevo no tiene gran cantidad de purinas. Es decir, tenemos alimentos ricos en purina y alimentos que no tienen purinas. Una cosa particular que puede aumentar el ácido úrico y que está relacionado con el aumento del ácido úrico y que se ingiere es el alcohol. El alcohol aumenta directamente la proporción, aumenta así la cantidad de ácido úrico en sangre. ¿Está bien? O sea que el alcohol es un aumentador, por llamarle, de el ácido úrico en sangre. Ahora vuelvo sobre eso. Pero sin embargo, alimentos que uno podría suponer que tienen santinas, y como las santinas se supone que dan origen al ácido úrico, podrían ser perjudiciales, no lo son tanto. Es decir, por ejemplo, el café, que tiene el té, tienen cantidades de santinas, y uno dice, ¿cómo? ¿Las santinas no eran las que daban origen al ácido úrico? Sí, pero son otras santinas. Son santinas distintas las que dan origen al ácido úrico que las metilsantinas que tiene el té, el café, el chocolate, o sea, el cacao. Tienen tienen metilsantinas y no dan origen a ácido úrico a pesar de tener en su composición santinas. Entonces, bueno, esos no entran dentro de los que tienen mucho ácido úrico. Entonces, no tienen muchas purinas o que no producen aumento del ácido úrico. Entonces tengo alimentos que pueden aumentar o disminuir la cantidad de ácido úrico. El alcohol particularmente es un tema porque el alcohol produce metabolitos ácidos que compiten con el ácido úrico en su excreción, o sea que nada, disminuye la excreción renal. Los metabolitos como el ácido láctico, el ácido láctico desfavorece también la excreción de ácido úrico. Entonces hay distintas cosas que pueden del alcohol favorecer el aumento del ácido úrico. El alcohol también produce aumento del tejido adiposo abdominal y el metabolismo del tejido adiposo abdominal favorece la hiperinsulinemia, que favorece la mala metabolización del ácido úrico. Así que bueno, el alcohol para el ácido úrico es malo en forma directamente proporcional, o sea que directamente proporcional al consumo de alcohol está el aumento del ácido úrico en el plasma. O sea que ese sí es un alimento, por llamarlo de alguna manera, que no es conveniente de ninguna manera para aquellas personas en las cuales queremos reducir o que no aumente la cantidad de ácido úrico en el plasma. ¿De acuerdo? La cerveza, por ejemplo, aumenta directamente las concentraciones plasmáticas de ácido úrico. La cerveza es como veneno para el paciente que tiene hiperuricemia. O sea que bueno, nada, tenemos cosas que tienen, que podemos restringir. Una de las cosas que podemos restringir es el alcohol, ¿de acuerdo? Y si uno tuviera que decir qué hacer con un paciente entonces con ácido úrico alto desde el punto de vista, de la fisiopatología o relacionando fisiopatología con la alimentación, bueno, restringir, decíamos, la cantidad de hidrato de carbono, restringir la cantidad de calorías generales, aumentar un poquito la grasa insaturada. Son cosas básicas. Una más que uno puede agregar, cosas que podemos agregar, son aumento significativo de líquido para evitar
la nefrolitiasis, o sea, la litiasis renal, no consumir, o sea, evitar la ingesta de alcohol, que es importante, no restringir café, chocolate, mate, no hace falta restringir eso, el té, no tiene importancia restringir eso. Bueno, tratar de no comer grasa en exceso para no aumentar el peso, eso es importante porque la grasa corporal, no aumentar la grasa corporal, especialmente la abdominal, sería una medida importante. Y si se puede hacer perder peso al paciente, mejor. O sea que es una buena recomendación. O sea que ahí tenemos una serie de recomendaciones para el paciente que tiene sus trastornos de hiperuricemia y gota. ¿De acuerdo? Entonces ahí hemos dado un pantallazo de qué es la gota y cómo se puede, qué se puede hacer para mejorarla un poco. Esa era una de las patologías que quería hablar respecto de las articulaciones. ¿Está bien? Entonces quería hablar de eso, de las articulaciones. La otra cosa de las articulaciones que quería hablar era de una palabrita de artrosis, y de artrosis, en lo que me interesa de artrosis, bueno, primero contamos qué es la artrosis, y después vemos alguna palabrita de qué se puede hacer con ella. Con respecto a la artrosis, ¿qué es la artrosis? La artrosis es un desgaste de las articulaciones. Las articulaciones literalmente se desgastan por una alteración metabólica del cartílago articular. No es que hay un desgaste de la articulación como si fuera que se gastó de la nada, sino que hay un desgaste relacionado con el metabolismo del cartílago. En ese sentido, la artrosis está íntimamente relacionada con el envejecimiento, es decir, con el paso del tiempo, ¿sí? Está íntimamente relacionada, pero no es la única causa de artrosis. La artrosis, digamos, hay factores que la predisponen, ¿no es cierto? Hay patologías que predisponen a la artrosis, como la obesidad, como la diabetes. Hay enfermedades como la hemocromatosis también que favorecen la artrosis, es decir, hay cosas que favorecen la artrosis, y si no, la propia edad es motivo para que se produzca entonces, el desgaste articular, que no es solamente un desgaste, ahora lo vamos a analizar. Bien, ¿qué factores influyen en el desgaste? Bueno, la edad dijimos que es uno importante, pero es muy importante la mecánica de las articulaciones. La mecánica, el desgaste mecánico de las articulaciones. El desgaste mecánico que se da por microtraumas, lesiones pequeñas microtraumáticas, que todos tenemos a lo largo de la vida, o traumas importantes, por supuesto, que puede tener alguno en la vida, pero lesiones traumáticas pequeñas pueden ser predisponentes a la artrosis. ¿Y quién tiene lesiones traumáticas pequeñas? Bueno, por ejemplo, la persona que tiene sobrepeso. Ahí está una relación importante respecto de lo que nosotros vemos. Es decir, el sobrepeso es un factor predisponente muy significativo a la hora de hablar de artrosis. Es decir, que una persona va a envejecer y va a tener artrosis porque se va a desgastar su articulación. Ahora vamos a ver con qué mecanismo. Pero el peso corporal es un factor importantísimo a la hora de evaluar el desgaste. ¿Por qué? Porque el peso produce lesión mecánica. Los microtraumas permanentes. ¿El microtrauma en qué consiste un microtrauma? La compresión del cartílago, el roce del cartílago, el peso de un cartílago sobre otro, hacen que haya un mayor desgaste articular y se produce un mayor, una mayor posibilidad de que se desencadenen fenómenos propios de la artrosis, iniciadores o fenómenos de artrosis, que ahora vamos a ver. Entonces, la obesidad es muy importante. Y también es muy importante hoy en día un concepto que es el deporte.
el deporte. Yo siempre digo, pero no lo inventé yo, digo, mi opinión es que el deporte es bueno, pero tiene que tener una racionalidad. Es decir, el deporte por deporte mismo, por hacer bestialidades, no es bueno. Los deportistas de élite son personas que sufren muchos problemas articulares. No son la gente que vive más tiempo. No es el deportista profesional el que más años vive, ni el que mejor calidad de vida tiene, ni el que mejores articulaciones tiene, tampoco corazones, porque el desgaste al que se exige, al que se someten, es tan significativo que trae problemas. Entre los problemas que trae están los microtraumas y traumas articulares. Imagínense, bueno, no se imaginen, lo ven ustedes. Futbolistas, es muy común ver futbolistas que tienen las rodillas muy deterioradas, se destrozan literalmente las rodillas de los futbolistas, los tenistas y sus muñecas y sus codos, es decir, además de sus rodillas, ¿no? Es decir, que las articulaciones sometidas a una gran carga mecánica se someten a microtrauma permanente. Entonces, el ejercicio, que es muy sano, ojo con el ejercicio es muy sano si uno lo hace moderado y es para mantener el estado. Y eso es una cosa. Y otra cosa, el ejercicio intenso, que lo único que hace es sobrecargar el organismo. Y esa sobrecarga en la articulación se traduce en comienzo de la artrosis temprana, y ese es un motivo por el cual los deportistas de alto rendimiento, los deportistas sometidos a grandes entrenamientos, presentan artrosis temprana. En general, la artrosis se presenta por después de los, se encuentra después de los 50 años, aún en personas que hacen actividad física. Pero ojo, porque puede verse también casos juveniles, artrosis juvenil, y a veces esa artrosis juvenil se relaciona justamente con microtraumas o traumas importantes. Y eso puede relacionarse con el sobrepeso de la persona joven, se puede relacionar también con el deporte intensivo en la persona joven. Entonces, bueno, ahí tenemos artrosis como una especie de marco de la artrosis. La artrosis puede ser primaria, cuando no encontramos una causa específica del que inició el desgaste, y secundaria, cuando sí está el desgaste bien evidente, ¿no es cierto? Cuando hay una secundaria, puede ser a diabetes, puede ser a obesidad, secundaria, decíamos, a enfermedades como decíamos la hemocromatosis, es decir, enfermedades que predisponen entonces a la aparición de la artrosis. Cuando no encontramos una causa predisponente, entonces le llamamos artrosis primaria, que es la que suele encontrarse en la mayor parte de las personas mayores. ¿Está bien? La artrosis ataca a ambos sexos, pero los ataca de forma diferente. En la mujer suele afectar las rodillas y las manos, y en los hombres suele afectar con mayor implicancia las caderas. Pero ojo, porque la artrosis no es privativa de una articulación. Y la persona que tiene artrosis en sus manos, es muy probable que yo le busque la columna vertebral y le encuentre también signos de artrosis significativos. Bueno, ahora, cuando uno dice artrosis, ¿en qué consiste la artrosis? Se gasta la articulación. Se gasta la articulación, efectivamente. De eso se trata, se gasta la articulación. ¿Y en qué consiste el desgaste? Consiste en que el cartílago articular empieza a desgastarse. Es decir, hay una mala calidad de los proteoglucanos. ¿De qué está hecho el cartílago? ¿De qué están hechos los cartílagos? Los cartílagos están hechos de una matriz o sustancia fundamental rica en proteoglucanos, ¿no es cierto? Proteoglucanos, glucosaminoglucanos, condroitinsulfato, sulfato de glucosamina, heparansulfato, es decir, una serie de ácido hialurónico, es decir, una serie de proteoglucanos, proteoglucanos y glucosaminoglucanos. Eso es la matriz fundamental. Y esa matriz está surcada o está completada por fibras de colágeno y elastina. Bueno, lo que sucede justamente en las articulaciones que tienen artrosis es que empieza a haber una fabricación de proteoglucanos y de colágeno que están alterados, es decir, hay cambios
en el colágeno, cambios en los proteoglucanos, y eso trae como consecuencia, el inicio de esto que llamamos artrosis. Entonces aparece una alteración en la resistencia, una disminución en el tiempo de fatiga, es decir, el cartílago se fatiga con mayor facilidad porque el colágeno está modificado, y eso hace que los condrocitos, que son las células propias del cartílago y que fabrican el cartílago, se vean modificadas en su actividad. Es decir, hay una especie de activación de los condrocitos, y esa activación de los condrocitos implica liberación de factores proinflamatorios, o de factores de la inflamación. Si yo digo citocinas como la interleucina 1, o como el factor de necrosis tumoral alfa, estoy hablando de citocinas inflamatorias. Y como estoy hablando de citocinas inflamatorias, entonces digo que el condrocito presenta características inflamatorias o proinflamatorias. Y estas moléculas, como la interleucina 1 o como el factor de necrosis tumoral, traen como consecuencia la aparición de enzimas catabólicas, metaloenzimas, que se estimulan con esto, y las metaloenzimas, ¿qué hacen? Degradan más el colágeno, y el colágeno pierde entonces, con esos cambios morfológicos, pierde la capacidad de mantener la estructura del cartílago, y la consecuencia es que empieza a haber un resquebrajamiento, un agrietamiento del cartílago. El agrietamiento del cartílago hace que la superficie cartilaginosa, la superficie, empiece a deformarse, y en la deformación de la superficie empieza a verse como si fuera que se come la superficie. Entonces tengo la superficie articular y se empieza como a comer la superficie articular. Ese comido, ese desgaste de la superficie articular, con esas grietas de la superficie articular, que está cubierta la superficie articular, la superficie articular representada por el cartílago, está cubriendo, al hueso, el resquebrajamiento y el desgaste hace que se empiece a exponer el hueso. Se empieza a exponer el hueso que tenía que estar tapado por cartílago. Entonces viene cambios en la matriz del colágeno, secreción del condrocito, de factores proinflamatorios, lesión, resquebrajamiento o agrietamiento del cartílago articular, exposición del hueso, y comienza entonces la fricción del hueso, de hueso contra hueso o de hueso contra cartílago, y eso produce entonces lesión del hueso. El hueso empieza a lesionarse, se empiezan a formar cavidades dentro del hueso, verdaderos quistes dentro del hueso, y eso, ya tengo una lesión significativa, es decir, tengo cómo se desgastó la articulación. Entonces se van produciendo, los huesos empiezan a tener una forma. A ver si puedo dibujar acá. No tengo con qué dibujar acá, pero si hago así. Voy a hacer esto. Si hago esto, vamos a dibujar acá. Vamos a hacer dibujación. No importa lo que está ahí, porque lo que me interesa no es esto, sino el dibujo que vamos a hacer. Si puedo. Ahí dice arco reflejo, no prestamos atención a lo que dice arco reflejo, sino que prestamos atención al dibujito que vamos a tratar de hacer. Tengo una superficie articular que está dada por una articulación, por un hueso cubierto por cartílago. No importa qué articulación es esta, porque no es un esquema, pero ahí tengo la articulación, el cartílago articular,
Y entonces, ¿qué pasa? Empieza a suceder que el cartílago articular se empieza a deteriorar. Se deteriora porque la calidad del cartílago se pierde y los condrocitos que están dentro del cartílago entonces empiezan a fabricar moléculas proinflamatorias. Los condrocitos, que los dibujo, los pinto de rojo, empiezan a fabricar moléculas proinflamatorias. Y las hago como puntitos, no, como puntitos verdes, y las voy a hacer pero bien chiquititos, o más chiquitos. Ahí está, puntitos verdes fabricados por las células, factores proinflamatorios. Los factores proinflamatorios actúan sobre el mismo cartílago degradándolo o reduciéndole la calidad, porque el colágeno no forma los puentes que tiene que formar, entonces si no forma los puentes pierde fuerza el colágeno, y la consecuencia es que el cartílago se empieza a deteriorar. El deterioro del cartílago empieza a generar desgaste del mismo, y ese desgaste expone al hueso. Se empieza a desgastar el cartílago. Y se expone el hueso. Y el hueso las porciones de hueso se resquebraja el cartílago, el hueso se expone, y al exponerse se empieza a friccionar y empieza a desgastarse el hueso. La consecuencia de que se desgaste el hueso es que se le forman quistes, se le forman cavidades al hueso, se empiezan a formar pequeñas cavidades, se deforma, así primero pequeñas, después más grandes, y el hueso pierde su forma. De hecho, cuando uno mira un hueso con artrosis y lo ve en la radiografía, ve así y ve cómo el hueso está todo así, la superficie articular. Y uno dice, esto tiene artrosis. No veo en la radiografía, no veo el cartílago, sin embargo, veo esto. La radiografía no me sale el cartílago, sin embargo veo cómo la superficie articular está comida, y la radiografía no me permite verlo, pero es muy probable que hayan cavidades o quistes dentro del hueso, que son propias del desgaste de la articulación. Empiezan a haber saliencias, esas saliencias que uno ve, que le llama espículas, esas saliencias no son más que la representación del desgaste del desgaste de la superficie articular del hueso. Es decir, la superficie articular, ¿está bien?, se empieza a lesionar. Incluso empiezan a aparecer pequeñas fracturitas en estos segmentos y pedacitos de hueso caen a la articulación. Y la lesionan más, porque es como si tuviéramos arena en la articulación que la raya. Entonces se empieza a gastar la articulación, y ese desgaste con esos fragmentitos empieza a producir un proceso inflamatorio local. Y empieza a haber un proceso inflamatorio local y se inflama tanto el cartílago como el hueso alrededor de ese cartílago, y entonces a eso le llamamos, eso produce dolor, produce síntomas, y eso es lo que vemos en una artrosis, el desgaste que se produjo en la articulación. Ahora, ¿cómo empezó el desgaste? Bueno, desconocemos, atribuimos al paso del tiempo el mayor factor, ¿no es cierto? El mayor factor para que se produzca el desgaste inicial, el paso del tiempo. Entonces decimos, por ahí los condrocitos empiezan a fallar porque pasó el tiempo y están gastaditos, están viejitos. Bueno, eso puede ser una causa. Pero, por ejemplo, decíamos, los microtraumas o la compresión por la edad, por el peso, perdón, pueden ser el factor predisponente para que se produzca el desgaste inicial que genera la activación de esos condrocitos, y entonces inician este proceso. O sea que el proceso consiste en un desgaste articular progresivo, irreversible, porque no tenemos la manera de revertirlo, por lo menos por ahora, hasta ahora no sabemos la manera de revertirlo, que hace que la articulación, bueno, vaya perdiendo la funcionalidad. Porque ¿qué pasa? A medida que se va gastando el cartílago, entonces las superficies se empiezan a tocar y producen roce, y eso produce dolor. Pero ese no sería tanto el problema. El problema es que las articulaciones empiezan, como se pierde el cartílago, se empiezan a tocar, a desgastar los huesos, e incluso tienen tendencia a unirse un hueso con otro. El producto final de los procesos de artrosis de muchos huesos es la unión de los huesos, se unen las articulaciones. Las articulaciones se anquilosan.